Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos la alegría de tener con nosotros a Milton Cortés, quien es licenciado en la Historia por la Universidad Católica de Chile y doctor en Historia por la Universidad de Santiago. Milton se ha especializado en temas de historia de las relaciones internacionales y es parte del proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, que me toca dirigir. En esta ocasión hemos invitado a conversar a Milton sobre su libro Juan Antonio Ríos, El presidente olvidado, que se publicó el año 2020 por el Centro de Estudios Bicentenario. ¿Cómo están, Milton? Muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Bien, gracias por la invitación. Con el mayor gusto, pues, Milton. Cuéntame, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Yo entiendo que fue parte de la investigación de tu tesis de magíster en la Universidad Católica. Efectivamente, ya desde antes, desde la licenciatura, tenía la inquietud por este presidente, tal como lo digo en el título, un poco olvidado. Uno tiene una idea relativamente clara de quién es Pedro Aguirre Cerda, de quién es Gabriel González Videla, bueno, para qué hablar de otros presidentes, de Allende, Pinochet, de Frei Montalva. Sin embargo, este periodo aparecía como un vacío, algo oscuro. ¿Sí? Y yo pensé que si se me daba la oportunidad de ir y ojalá que alguien no se me adelantara antes, pero no pasó, yo tenía esa fe, de ir y rellenar ese hueco que faltaba en la historia política de Chile. ¿Y tú por qué crees que en el caso de los gobiernos radicales de esos 14 años, por qué Pedro Aguirre Cerda y Gabriel González Videla aparecen como más visibles o más destacados, no solo en términos políticos de su gobierno, sino también en la historiografía? Hay cierto elemento podríamos llamarlo de carisma, o sea, eran personajes que tenían, particularmente González Videla, un carisma personal, un cierto don con las masas, pero también hubo una especie de creación, podríamos llamarlo de mito, de anclarse a cierta idea, una cierta idea clave de ambos personajes. Bueno, Aguirre Cerda fue la COR, fue el inicio de la industrialización. El gobernar es educar, con Gabriel González Videla, particularmente su lucha contra los comunistas. Sin embargo, con Juan Antonio Ríos era mucho más difícil, por así llamarlo, anclarse a alguna idea clave, a algún momento específico. Fue más bien un periodo de intermedio, de consolidación de ciertas reformas, de ciertos procesos históricos, más que de creación o culmine, que fue precisamente lo que pasó con los dos presidentes que lo acompañan. Vamos a Ríos precisamente. ¿De dónde viene Juan Antonio Ríos? ¿Cómo desarrolla su carrera política que lo lleva finalmente, aunque sea más olvidado, a la presidencia de la República? Bueno, Ríos es un personaje, obviamente del sur de Chile, es uno de los pocos presidentes que vienen de allí. El único presidente que no estudió ni en la universidad, que estudió en la universidad, que no estudió ni en la Universidad de Chile ni en la Católica. Él estudió en el Liceo de Leyes de Concepción, que es parte ahora de la Universidad de Concepción, para mostrar un poco lo que es el centralismo, que Santiago un poco se lo come todo. Y desarrolló naturalmente su carrera política, particularmente en su tierra natal de Cañete. Inicialmente como alessandrista, se unió a la política el año 20 haciendo campaña por Alessandri. Intentó ser candidato a diputado, fracasó en una campaña muy violenta.
pero Alessandri le dio el premio de consuelo de ser cónsul en Panamá. Luego, el año 24, volvió a Chile, fue elegido diputado. De nuevo, parecido a lo que mencioné anteriormente, se caracterizó por ser un personaje relativamente violento. Su debut en la vida pública fue romperle una botella vacía a otro diputado en la cabeza al discutirse los problemas de calificación parlamentaria y quién había sido elegido parlamentario o no. Así que es un personaje bastante peculiar y esa es una faceta bastante olvidada de su personalidad. Con el tiempo, especialmente tras los golpes del 24, del 25, se decepciona de Alessandri y se cambia de bando al ibañismo. El general Ibáñez, por su autoritarismo, por esto de no dejar que los partidos lo controlen, se vuelve, por así llamarlo, el ídolo de Ríos. Y como Ríos es el apoyo que tiene Carlos Ibáñez en el Partido Radical, de hecho llega a ser presidente del Partido Radical y va a nombrar a cuáles van a ser los parlamentarios radicales en el Congreso Termal, y lo que incluye que Ríos básicamente se autodesigne senador termal, permite que pase a primera escena de la política nacional. Ahora, a ello le va a costar porque acá Ibáñez se le acusa de que él colaboraba con el dictador, se le expulsa del partido y lleva una etapa que uno podría llamar travesía del desierto, para una analogía un poco más actual. Perdón, ¿era habitual esto de pasar del alessandrismo al ibañismo de un lado a otro de la política nacional? Era más común en esa época. Con González Videla se da algo similar. González Videla era primero anticomunista, luego procomunista y luego finalmente anticomunista de nuevo. Pedro Aguirre Cerda era anti-Frente Popular y luego fue candidato al Frente Popular. En el caso de este paso, eso sí, del alessandrismo al ibañismo, es un poco más extraño. Es un poco más extraño. Más extraño aún van a ser las diferentes participaciones que va a tener Ríos en la escena política nacional. Se va a involucrar en los golpes de Estado del año 32. Va a ser parte de la República Socialista con Dávila, luego derrocan a Dávila, sigue como ministro, ahora ministro del Interior, ministro de Justicia. Pero se tiene que ir rápidamente cuando vuelve la restauración institucional. Pero en los años 30 vuelve Alessandri y Ríos de nuevo está en la batalla anti-alessandrista y pro-Ibáñez y participa de nuevo en un intento de golpe de Estado. Esta vez no exitoso, pero de hecho lo detienen y lo llevan a la cárcel por un día básicamente, pero después lo tienen que soltar por falta de pruebas. En ese periodo también en los años 30 se empieza a forjar la idea del Frente Popular. Ríos es partidario del Frente Popular, pero un Frente Popular, podríamos llamarlo, claro, que centro-izquierda, izquierda, pero también ibañista, se quiere meter al ibañismo. Y básicamente que el ibañismo controle el Frente Popular. Y ojalá que el candidato sea Ibáñez, pero si no es Ibáñez, que sea el mismo Ríos el candidato. Está disponible. Está disponible. No le resulta, pierde contra Pedro Aguirre Cerda. Y para la elección del año 38 deja el Parlamento. Aguirre Cerda le presenta la opción de irse en embajada, pero él dice, no, yo voy en su vida, pero no embajada, y se queda en Chile porque él sabe que le conviene, que lo querían alejar, porque él era la otra gran figura. Se guarda para la elección siguiente. González Videla cometió el error de aceptar la embajada en Francia y se alejó de la política nacional. Ahora, es un error visto en el largo plazo, porque la elección se adelantó, o sea, al final lo que pasa es que murió durante su gobierno Pedro Aguirre Cerda, la elección se tuvo que verificar antes y en ese contexto surge Juan Antonio Ríos. ¿Cuál es el contexto de la elección del 42? Había cuenta de que efectivamente no se dio en las circunstancias normales. El aspecto principal en la elección del 42 es que el Frente Popular había causado una división en el país demasiado grande. Y Ríos lo había notado. Ríos, de nuevo, él había apoyado la coalición del Frente Popular, había apoyado la coalición con los comunistas, pero ahora se empezó a dar vuelta durante los años de Aguirre y empezó a dar un lenguaje anticomunista, volver a sus raíces ibañistas más clásicas. Y por ello, cuando viene la muerte que le sorprendió a todo el mundo del presidente Pedro Aguirre Cerda, Ríos se encuentra en una posición privilegiada. Es una de las segunda o tercera figura dentro del partido. La otra es González Videla. González Videla está en Francia y está tratando de volver desesperadamente, hace que sus partidarios hagan propaganda por él. De cualquier manera se llegó básicamente a una situación de empate. Y hay
se llevó el tema a un tribunal de honor, al parecer hubo un acuerdo secreto, González Videla dice eso, si fue cierto no lo sabemos. Ríos es elegido candidato radical. ¿Y a quién derrota Ríos? Bueno, esa es la paradoja. Sí, pues. Se pasó de alessandrista y ibanista, ahora la derecha, por algunos motivos, básicamente porque estaba básicamente muy desestructurada después de la victoria del Frente Popular, especialmente en las elecciones parlamentarias del 41, decide apoyar a Carlos Ibáñez, lo más extraño del mundo. Así que tenemos a Ibáñez con deserciones en los liberales y en los conservadores. Principalmente en los liberales. Los Alessandri, por ejemplo. Claro, los Alessandri para empezar. Así que está Ibáñez contra el fan número 1 de Ibáñez. Perfecto. Allí Ríos logra crear una coalición amplia, y esto es una particular. Probablemente creó la coalición más amplia política en la historia de Chile. Tenía todo el centro, básicamente, no solamente los radicales, también los falangistas, los agrarios, tenía toda la izquierda, los socialistas, los comunistas, y tenía parte de la derecha, principalmente la parte alessandrista del liberalismo, pero también algunos conservadores. ¿Y eso es por antítesis? O sea, en el fondo es una coalición amplia porque es contra Ibáñez. Es contra Ibáñez, especialmente. De hecho, la coalición no tuvo nombre. Ya. Simplemente era la coalición que apoyaba a Ríos. Y no se preocuparon de tener un plan de gobierno específico ni nada parecido, lo que le iba a costar después cuando llegase a la presidencia. Pero tú tienes un capítulo que se refiere al pensamiento propiamente tal de Ríos. ¿Cuáles serían las bases, las claves del pensamiento político o económico social de Juan Antonio Ríos? Ríos se presenta en la elección del 42 con un pensamiento muy pragmático, es decir, no es un ideólogo ni tampoco está particularmente siguiendo la vanguardia del resto del mundo. Pero tiene ciertas ideas clave. La principal es el Frente Popular causó una división demasiado grande. Lo que viene ahora es unir de nuevo al país, a morigerar las diferencias, crear un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional en que los partidos dejasen de tener un rol tan predominante, porque él veía que los partidos no dejaron gobernar a Pedro Aguirre Cerda, esa era su lectura, y se restaurase la autoridad presidencial. También tenía esta idea de restaurar la moralidad en la vida pública, porque una de las grandes acusaciones que se le hacía al Frente Popular, no lo recordamos hoy, pero era algo que aparecía constantemente en los diarios de la época, era corrupción, acusaciones de que están aprovechándose, que están metiendo empleados por todos lados, y que no se estaban respetando esa antigua probidad que había caracterizado al Estado chileno. Esas serían, por así decirlo, las tres grandes claves. De nuevo, son temas muy generales, pero básicamente es ir y morigerar la temperatura del ambiente político, que en general lo logró hacer, si bien su plan de gobierno nacional, o sea, con varios partidos, ojalá con esta coalición amplia que lo apoyó, no se logró concretar. Estamos conversando con el historiador y académico de la Universidad San Sebastián, Milton Cortés, conversando sobre su libro Juan Antonio Ríos, el presidente olvidado. Y yendo a los temas prácticos, Milton, ¿cómo fue el gobierno de Juan Antonio Ríos? Si no tuvo un terremoto o una Corfo como Aguirre Cerda, ni la Antártica, el Plan Serena o la Ley de Defensa Permanente de la Democracia como González Videla, ¿qué tuvo Juan Antonio Ríos en sus breves años en la moneda? 4 años, no, básicamente lo mismo que tienen ahora. Pero menos de lo que le correspondía. Menos que le correspondía. Principalmente uno puede valorar el gobierno de Ríos a partir de sus realizaciones sobre lo que hicieron sus predecesores. Ya Alessandri había puesto las bases de un proceso industrializador en Chile. Aguirre Cerda había creado la Corfo, pero la Corfo todavía no había logrado, no era la Corfo que conocíamos entonces, estaba un poco tambaleante. Y Ríos quien le da las características por las que las conocemos ahora y empieza a crear las empresas más reconocidas. Endesa, LENAP, más bien descubre el petróleo, hace las prospecciones de petróleo en Magallanes y empieza a crear o a buscar fondos para crear una acería en Concepción, en lo que sería finalmente Huachipato. Es decir, empieza a forjar los pilares del desarrollo industrial de Chile: electricidad, petróleo, acero. Que está en la línea de su eslogan: en vez de gobernar, educar, gobernar es producir. Claro, lo que pasa es que muchos de estos aspectos iban a tener concreción última durante González Videla. Sí, González Videla se llevó muchos aspectos de la gloria, sí, pero esto fue un proceso que empieza con Aguirre, continúa, le da forma a Ríos y culmina con González Videla.
Eso podríamos llamarlo en los aspectos económicos, las principales pilares que deja para el futuro del país. Pero como hecho político, el más recordado es qué se va a hacer con respecto a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué posición vamos a tomar ahora en condiciones en que Estados Unidos entre en la guerra, en condiciones en que hay presiones externas para que Chile rompa con los países del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista, el Japón imperial? Eso te iba a decir porque el contexto internacional es particularmente duro. O sea, el 39 había empezado la guerra en Europa, a los 2 años ya se había hecho mundial la guerra, y si bien Chile se había proclamado neutral, era prácticamente imposible permanecer ajeno a lo que ocurría en el mundo. Este fue un momento, podríamos llamarlo así, de gran cambio. O sea, antes Chile pensaba el centro del mundo sigue siendo Europa. Nosotros seguimos lo que hace Europa, pero no nos casamos con una potencia, sino que vemos las diferentes opciones, esperamos que haya un equilibrio de poder, pero ahora viene Estados Unidos y les dice a los países de América: ahora nosotros estamos en guerra, nos tienen que seguir. Y Chile dice: ya no apoyamos a Estados Unidos, entregamos materias primas, le damos un estatus de no beligerancia, es decir, no vamos a aplicar las reglas de neutralidad con Estados Unidos, pero romper relaciones, eso ya es un poco forzarnos, atentar un poco contra nuestra soberanía. Pero frente a esas presiones se debió enfrentar el gobierno de Juan Antonio Ríos, presiones externas, es decir, muy fuertes, y particularmente porque se decía: bueno, si tú no nos apoyas, nosotros vamos a financiar a aquellos países, especialmente con entrega de armas, de armamento, aquellos países que sí están rompiendo con el eje, que sí le declaran la guerra a Alemania, Japón, como lo eran Perú y Bolivia. Y eso naturalmente alertó aquí en Chile. Quizás fue la causa principal, podríamos llamarlo, de pensamiento geoestratégico. Pero también había presiones internas. En un momento todos apoyaban la neutralidad, porque se decía la defensa de la soberanía nacional, de la dignidad de Chile y todo lo demás. Pero luego la guerra se vuelve cada vez más y más ideológica. Es decir, ya no es una guerra entre grandes potencias, sino que entre la democracia y el fascismo, básicamente se veía. Que esa dicotomía la hace Ríos en su elección en 42. La hace en su elección, queda una absoluta farsa, porque se presentaba que Ibáñez era el fascista. Y lo primero que hace cuando es elegido es nombrar a Ibáñez embajador en Perú, o sea, lo que no tiene sentido. De hecho, no tiene sentido que el Congreso se lo rechaza. Así que en esta disputa, en esta visión democracia contra el fascismo, bueno, los partidos, especialmente los partidos más ideológicos, los que veían a Europa como modelo, que eran los de centro izquierda y los de izquierda, empiezan a presionar al gobierno, que no nos podemos mantener neutral, que hay que hacer algo. Y esta cantidad de presiones internas y externas hacen que el presidente tenga que ceder finalmente, que tenga que romper relaciones con el eje en 1943, lo que implicó también mover el centro de gravedad de la política exterior chilena, de prestarle atención a Europa, a sentarnos exclusivamente casi en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no solo como gran potencia hegemónica regional, sino que como fuente posible de créditos y créditos que ayuden a la industrialización del país. Lo cual continuaría después de la guerra. Lo cual continuaría después de la guerra y va a ser básicamente uno de los ejes de la política exterior de Chile, hasta básicamente Allende, que trata de romper con esa posición, aunque reemplazando a Estados Unidos con la Unión Soviética. O sea, no reemplaza esa mentalidad sin éxito de depender de la gran potencia, que ellos básicamente no subvencionan el desarrollo. Milton, decíamos hace algunos momentos que el gobierno fue de 4 años debiendo ser de 6. ¿Qué le pasó a Juan Antonio Ríos y cómo se cierra su administración? En forma similar a lo que pasó con Pedro Aguirre Cerda, su antecesor, Ríos, la biología interviene en la historia. Se enfermó simplemente. Tenía un cáncer al estómago, que era muy difícil de tratar en ese momento. Pero a diferencia de Pedro Aguirre Cerda, su enfermedad se prolongó por bastante tiempo. De hecho, él tuvo que entregar el mando en enero del 46, pero va a morir en junio, julio de ese mismo año. Es decir, va a tener una agonía básicamente de 6 meses. 6 meses en que los partidos están afilando los cuchillos para la elección presidencial que va a ser del año 48. Y todos dicen: ¿cuál va a ser el precandidato del año 48? Pero todos saben que va a ser el año 46. Hay un interinato de su vicepresidente Duhalde, que tiene muchas complicaciones. Hay una violenta protesta
protestas en enero del 46 en Plaza Bulnes, mueren algunos manifestantes, hay un gran quiebre, de hecho González Videla termina pasándose básicamente a la oposición. Esa es la razón por la cual renunció Frei Montalva por al la cual ministerio. renunció Frei Montalva. Así que básicamente todos se presentan como candidatos de oposición, porque González Videla está en contra del gobierno, Alessandri estaba de oposición, Cruz Coque estaba de oposición. Finalmente, si tú miras la muerte de Pedro Aguirre Cerda y luego de Juan Antonio Ríos, logran mostrar una gran continuidad institucional de Chile. O sea, a pesar de lo que implica, la democracia chilena sorteó el problema sin mayores dificultades, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Ahora, en la elección del 46, cuando el Congreso Pleno tenía que definir quién iba a ser el presidente, González Videla hizo una maniobra bien oscura, básicamente un golpe de Estado, hizo derrocar al presidente. Y después, O sea, eso porque no aceptaba que se nombrara la segunda mayoría. porque él decía que el presidente, vicepresidente Dualde, no le daba garantías. Así que lo reemplazó por un vicepresidente que le daba garantías a él. Claro, pero básicamente es la misma línea que se sigue hasta el 70. El 70, cuando el general Schneider dice que el Congreso puede elegir entre las dos primeras mayorías relativas, el candidato Allende dice, gané la elección, claro, y solo se puede elegir a la primera mayoría. Claro, con González Videla se establece ese criterio, pero a pesar de todo, especialmente considerando lo que pasaba en el resto del mundo, claro, la democracia sigue funcionando institucionalmente, y eso fue en parte herencia de lo que dejó Ríos. O sea, a pesar de que González Videla hizo estas triquiñuelas, la participación electoral, la competencia libre y abierta, el pluralismo político se mantuvo, y hubo relativamente menos pasiones políticas que las que había durante el Frente Popular, a pesar de que González Videla era un candidato mucho más extremo de lo que había sido Aguirre Cerda. En ese sentido, la democracia chilena se manifiesta en forma plena. Milton, para terminar, te quería preguntar por algún libro que te haya gustado, alguna recomendación de lectura para nuestro auditorio, o simplemente que compartas algún gusto literario, que puede ser en historia, en política, en literatura propiamente tal. Recientemente leí, estuve revisando el libro de Enrique Krauss, El pueblo soy yo. Trata básicamente de por qué los modelos políticos latinoamericanos son como son, especialmente cuáles son las bases del populismo, del gobierno autoritario, del personaje fuerte, del caudillo. Y se presentan diversas alternativas, una de ellas es la explicación cultural, pero también se la contrapone la explicación más institucional, o podríamos llamarlo más liberal, que plantea que es posible cambiar. Aparte de una serie de pequeñas columnas y ensayos que todos son muy interesantes. Perfecto. El intelectual mexicano Enrique Krause es la recomendación de Milton Cortés, que nos ha acompañado en esta ocasión para conversar sobre Juan Antonio Ríos, el presidente olvidado. Mucho gusto, soy Alejandro San Francisco y gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien. Muchas gracias, Milton. Gracias. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.